este video vamos a trabajar con algunas cuestiones geométricas de las transformaciones lineales de R2 en R2. Empecemos definiendo lo que llamaremos una expansión a lo largo de los ejes X y Y. Una expansión a lo largo del eje X va a ser una transformación lineal que multiplica la coordenada X de algún vector en R2 por una constante C mayor a 1. En otras palabras, la forma de la transformación lineal es esta de aquí, donde dado un vector con componentes X y Y, se multiplica la componente X por el escalar C, que recuerda es una cantidad mayor a 1, dando lugar a este nuevo vector. Para el caso, por ejemplo, de la base estándar de R2, que recuerda pues está formada por los vectores 1, 0 y 0, 1, el efecto de la transformación lineal sobre ellos vendría a ser el siguiente. Sustituyo aquí 1, 0 y procedo a operar de acuerdo a lo que me indica la transformación lineal, pero C por 1 se hace C, y en el caso de Y pues toma el valor de 0, así que tenemos este resultado. Y para lo que es T del vector con componente 0, 1, nuevamente aplicando esta misma transformación, obtengo como resultado el vector con componente 0 y 1. A través de ellos, según lo que hemos definido en videos anteriores, podría definir la matriz de transformación, cuyas columnas serían C0, 0 y 1. Así que entonces esta transformación lineal se podría reexpresar como el producto de esta matriz de transformación y lo que vendría a ser pues el vector con componentes X y Y. Es decir, lo podemos comprobar, hago la multiplicación renglón por columna y obtengo C por X, que se va a hacer Cx, y 0 por Y, que será 0. Aquí abajo tenemos 0 por X, que es 0, más 1 por Y, que será Y, y obtenemos este resultado, que en efecto es la transformación que habíamos definido inicialmente. Ahora, la expansión también se puede dar en relación a lo que es el eje Y. Una expansión a lo largo del eje Y también es una transformación lineal que multiplica ahora a la coordenada de Y de todo vector en R2 por alguna constante C mayor a 1. Así que de forma similar al caso anterior, la transformación lineal vendría a estar definida por esta expresión, donde a la componente Y se le multiplica por dicha constante. Ahora, si nosotros aplicamos esta transformación a los vectores de la base estándar, como lo hicimos en el caso anterior, pues voy a obtener como resultado los vectores con componentes 1, 0 y 0c, a partir de los cuales puedo formar mi matriz de transformación, que es la que estamos observando acá. Y por repitiendo el proceso anterior, reescribo a mi transformación lineal como el producto de esta matriz por el vector general X con componentes X y Y. Así que hago renglón por columna y en efecto observo que el resultado es este vector. Para que sea más claro, veamos un ejemplo. Supongamos que parto con el rectángulo que se encuentra en la figura del inciso A y que quiero realizar una expansión en la dirección del eje X utilizando a una constante C igual a 2. De acuerdo con lo que nosotros comentamos previamente, pues esta transformación se podría llevar a cabo simplemente utilizando a la transformación lineal que trabaja de la siguiente manera. T del vector con componentes X, Y igual al vector C por X y Y. Para nuestro caso, el vector original tiene las componentes 3 y 2. Y como C toma el valor de 2, pues significa que voy a hacer 2 por 3 y aquí abajo 2, de manera que daré lugar al vector de componentes 6 y 2, que es el que nosotros estaríamos colocando en este lugar. Lo puedo hacer también a través de la matriz de transformación. Recuerda que utilizando las componentes que ya definimos, pues mi matriz vendría a ser esta. C, donde C es 2, 0, 0 y 1, multiplicada por las componentes del vector X, Y. Así que las componentes originalmente son 3 y 2 y haces operaciones, renglón por columna y obtienes 3 por 2 que es 6, más 2 por 0 que es 0, 0 por 3 que es 0, más 1 por 2 que es 2 y obtienes exactamente el mismo resultado. Ahora imaginemos que quiero hacer la expansión a lo largo de lo que es el eje Y. Imaginemos que dicha expansión se hará con alguna constante C igual a 4. Bueno, repito el proceso y ocupo la transformación lineal T en XY igual a C, donde C es 4, pero recuerda que como aquí es a lo largo de lo que es el eje Y, entonces esto se transforma en X y C por Y, según lo que ya definimos previamente. Así que como las componentes originales son 3 y 2, pues vamos a proceder a sustituir y obtendría 3 y abajo 2, que por 4 se hace 8, dando lugar al vector que está asociado al punto 3,8. Y ya tenemos los resultados.
Otra cuestión importante a definir es lo que llamaremos compresión a lo largo de los ejes X o Y. Una compresión a lo largo de los ejes X o Y será también una transformación lineal que multiplica la coordenada X o Y, según sea el caso, de algún vector en R2 por una constante positiva C menor a 1. La representación matricial de este tipo de compresión es la misma que para una expansión, excepto que aquí la compresión trabaja con una constante menor a 1 y mayor a 0, y en la expansión se trabaja con constantes mayores a 1. Veamos un ejemplo para que eso sea más claro. Supongamos aquí yo parto originalmente de este rectángulo, asociado a lo que vendría a ser nuestro vector de componentes 4 y 3. Vamos entonces a realizar una compresión a lo largo de lo que es el eje X, utilizando alguna constante C igual a 1/3. Este valor es arbitrario, le estamos asignando simplemente para dar un ejemplo. Ahora observen que esa constante C cumple con la condición que nos da la definición 6. Es mayor a 0, pero menor a 1. Apliquemos entonces la transformación. Voy a utilizar nuevamente la misma matriz de transformación, que pues para este caso tendría las componentes 1/3, 0, 0 y 1, que va a multiplicar a las del vector original, que aquí es 4, 3. Así que haces renglón por columna y obtienes 4/3 más 0. La siguiente componente sería 0 por 4, 0, más 1 por 3, que se hace 3. Y obtienes este nuevo elemento, 4/3, 3. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer una compresión a lo largo de lo que es el eje Y? Imaginemos que aquí tengo a la constante C igual a 1/2. Cumple con las condiciones. Utilizando la matriz de transformación equivalente, que vendría a ser la de la expansión que ocupamos en la dirección de Y, pero ahora considerando esta constante, quedaría 1, 0, 0 y 1/2. Multiplico a las componentes del vector original 4, 3, y haciendo renglón por columna obtengo 4, 0, 0 y 3/2, que es lo que nosotros estamos observando en esta parte. Asimismo, también podemos definir reflexiones. Va a haber 3 tipos de reflexiones que nos van a interesar. 2 de ellas ya las analizamos en los primeros videos de esta unidad. Una transformación que provocaba reflexión respecto a lo que es el eje X, y una transformación que provocaba reflexión respecto hacia lo que es el eje Y. La nueva transformación que vamos a introducir también es esta de aquí, la transformación lineal, que toma un vector de componentes XY y lo transforma en otro vector, pero intercambia las componentes, es decir, geométricamente lo está reflejando a lo largo de lo que es la recta Y igual a X. Observa, por ejemplo, este caso. Tomo a lo que es el vector de componentes 2, 5, y si aplico la transformación, lo que hace es intercambiarlos para obtener 5, 2, que es lo que estoy observando aquí. Y esa reflexión pues está dando respecto a lo que es la recta Y igual a X. Lo mismo pasa en este caso. Cuando hacemos t de menos 4, 1, intercambio según lo que me indica la transformación lineal y queda 1y menos 4. De forma que al momento de dibujarlo, observo que se está reflejando respecto a lo que es la recta Y igual a X. ¿Cuál será la matriz de transformación para cada uno de estos casos? Para el caso de la reflexión respecto al eje X, vamos a definir a la matriz de transformación con elementos 1, 0, 0 y menos 1, de forma que cuando yo hago el producto de esta matriz con el vector de componentes X y Y, al hacer renglón por columna, en efecto obtengo la forma X menos Y, que es la reflexión respecto al eje X. ¿Qué pasa con reflexión respecto al eje Y? Bueno, la matriz de transformación va a ser aquella cuyas componentes son menos 1, 0, 0 y 1. De forma que al hacer renglón por columna, en efecto voy a obtener las componentes menos X y Y. Para la tercera reflexión, que es respecto a Y igual a X, vamos a ver cuál es el efecto de la transformación sobre los vectores base estándar de R2, y en base a ellos vamos a construir la matriz. Así que si yo aplico a esa transformación a los vectores 1, 0, 0 y 1, voy a obtener el vector 0, 1, 1, 0. De forma que la matriz de transformación vendrá a ser la de componentes 0, 1, 1 y 0. Y en efecto, pues al momento de multiplicar al vector de componentes XY, pues se va a regresar la transformación que corresponde. Por último, definamos lo que llamaremos cortes.
Los cortes se pueden realizar a lo largo del eje X y del eje Y. Un corte a lo largo del eje X va a ser aquella transformación que tome al vector de componentes XY y lo transforme en el vector de componentes X más CY y Y, donde C va a ser una constante diferente de 0. ¿Cómo va a ser la matriz de transformación para este caso? Bueno, vamos a aplicar la transformación lineal a los vectores base estándar, que pues nuevamente recordando para R2 son 1, 0 y 0, 1. Así que aplicamos y obtengo. Como X toma el valor de 1, al sustituir obtengo 1 más C por Y, pero como Y vale 0, únicamente me queda 1. Y en automático aquí abajo coloco el valor de Y, que es 0, y entonces aplicando la transformación a este primer vector me regresa al mismo vector. Ahora verifiquemos qué pasa con el de 0 y 1. Bueno, aplicando la formulita que tengo acá, obtengo 0 más 1 por C, que va a ser C, y abajo la componente Y, que es 1. Así que la matriz de transformación vendría a ser la de columnas 1, 0 y C1. Veamos un ejemplo para entender mejor esta parte. Supongamos que parto de este rectángulo y que quiero hacer un corte a lo largo del eje X, considerando que C vale 2. Si C toma ese valor, entonces mi matriz de transformación pasa a ser 1, 2, 0, 1, que va a multiplicar al vector de componentes, originalmente es 3 y 2. Así que hacemos renglón por columna y obtengo 1 por 3, que será 3, más 2 por 2, que es 4, 0 por 3, que es 0, más 1 por 2, que es 2, de forma que me va a quedar el de componentes 7 y 2. Eso también lo pude haber obtenido directamente si sustituyo en la transformación, tomando a C como 2. Así que en efecto observo y el corte que se ha generado me deja con la figura que tengo en esta parte. Ahora veamos el otro caso. Supongamos que ahora voy a hacer el corte considerando que C vale menos 2. Si C vale menos 2, lo voy a aplicar ahora directo, obtendría esta matriz, la de componentes X menos 2Y y abajo Y. Así que si los componentes son 3 y 2, pues estaríamos obteniendo 3 menos 2, que por 2 es 4, y abajo 2, es decir, menos 1 y 2, que es lo que estamos obteniendo acá. ¿Qué pasa si el corte se hace a lo largo de lo que es el eje Y? Bueno, para el caso de esta parte, vamos a tener la transformación que toma el vector de componentes X y Y lo transforma en el vector de componentes X y Y más CX. Vamos a revisar qué pasaría con la matriz de transformación. Apliquemos esa transformación a los vectores base estándar y obtendremos 1, C, 0 y 1. Estamos sustituyendo en esta matriz. Y de acuerdo con ello, pues la matriz de transformación es aquella de columnas 1C, 0 y 1. Apliquemos esto para ver qué pasa en el ejemplo. Imaginemos que yo parto de lo que es este rectángulo y que voy a hacer un corte a lo largo de lo que es el eje Y, tomando por ejemplo a un C igual a 3. De acuerdo con esto, obtendríamos la matriz de transformación 1, 0, 3, 1, que multiplicará al vector de componentes 1, 4 para observar qué pasa con el corte. Estaríamos obteniendo 1 por 1, que es 1, y 0 por 4, que es 0. 3 por 1, que es 3, más 4 por 1, 4. O sea que damos lugar al vector 1, 7, que es este de aquí. Ahora veamos qué pasa si, por ejemplo, yo hago el corte a lo largo de lo que es el eje Y, pero considero a C igual a menos 3. Vamos a hacerlo ahora directo, sustituyo aquí y estaríamos obteniendo esta matriz, X y Y menos 3X. Y como los valores de X y de Y son 1 y 4, estaríamos obteniendo 1, 4 y 3 por 1, 3. Es decir, el resultado sería 1 y 1, que es lo que estamos observando aquí. Por este video es todo y con esto finalizamos el contenido de la quinta unidad del curso.